Super Crack Estrella presenta Chemtrails en la noche. La plaga negra parece un ser espiritual y al mismo tiempo tecnológico. Chemtrails, rastros químicos en el cielo que modifican el clima a propósito. El cambio climático es creado por aviones que fumigan para hacer efecto invernadero artificial y consumir las nubes de lluvia. Alguna gente trata de hacerme ver que los aviones blancos sin logos reconocidos que pasan fumigando no son para paliar el cambio climático y reflejar los rayos solares. Por esa razón están fumigando partículas de bario y aluminio, pero a mí esta explicación no me sirve porque es común ver esas estelas por la noche cuando el sol duerme. Entonces, ¿para qué fumigar el aire? ¿Por qué hay chemtrails de noche también? Fue designada en Estados Unidos hace aproximadamente una década cuando algunas personas empezaron a detectar que sus cielos habían cambiado, que algo raro ocurría en ellos, y comenzaron a denunciar a gritos que ciertos aviones y ciertos días estaban fumigando encima de sus cabezas. Se supone que en Estados Unidos fue donde empezó el experimento, porque en aquel entonces solo se veían allí, pero a los pocos años empezaron a ver en otros países desarrollados europeos y americanos, hasta que bien entrado los 2000 la gran mayoría de países observaban cómo fumigaban los cielos con estos aviones raros, con rutas raras, sin logotipos reconocidos y a días sin seguir patrón alguno. El planeta Tierra ha despertado. Estábamos el 11 de marzo de 2020 cal.greg. Siendo un planeta medio pseudo colonizado, aunque muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero la mayoría no estaban apercibidos de esto y nos despertamos el 12 de marzo de 2020 cal.greg. Siendo un planeta ya colonizado, no hacía falta que aparecieran las naves en los cielos, de las ciudades o de las capitales, sino simplemente hay que ver todos los hechos que se han producido desde el 1203, coetáneos, colaterales a esa fecha y entonces darnos cuenta de que realmente lo que se ha producido es un golpe de estado extraterrestre, que nos pongan una serie de leyes y reglas con las que la mayoría no está de acuerdo pero obedecemos a esas reglas indican claramente el hecho de que este planeta no es nuestro, no es de nuestra propiedad, sino que les pertenece a ellos, a esa pequeña élite que está en connivencia con estas entidades extraterrestres y que han decidido pasar ya a la siguiente fase, de alguna manera en el momento que una parte importante de la población supiera de la realidad de este control efectivo sobre nuestras vidas, de una manera verosímil, real. Ellos no tendrían más remedio que crear otra serie de medidas, que son las que estamos viendo en estos momentos, que es la de crear guetos humanos en base a la raíz de una serie de características primordiales, principales que no tienen nada que ver con parámetros o características o condiciones humanas, son condiciones que van a tener que estudiarse en base a parámetros genéticos, va a haber una especie de diferenciación social en base a nuestra genética o algo que ni siquiera los nazis intentaron hacerlo, hicieron por N, pero se ve que por ciertas características del ADN humano de ciertos humanos que nos diferencian del resto, como por ejemplo existen ciertos genes que no pueden ser clonados, porque los clones deben ser desechados inmediatamente, no funcionan. Hemos pasado a la nueva fase de la historia humana en la cual ya vamos a ser colonizados y vamos a ser clasificados por nuestras características genéticas innatas, están modificando nuestro ADN con los chemtrails. Si esto fuera así poco importaría si estos chemtrails los sueltan de noche o de día. Los que tengan ciertas características genéticas que para ellos, desde el punto de vista extraterrestre, es una genética muy fuerte y que puede hacer sombra a la genética extraterrestre, es una genética por medio de la cual quieren crear una raza humana clónica a imagen de sus creadores, como ya hicieron en la época de los Anunnaki y otros momentos de nuestra historia, en la que ha habido intervención directa extraterrestre sobre nuestros genes, interferencia genética, clonaje de la raza humana. Hay genéticas que no permiten ser clonados. Los clones no funcionan, política de clones, los clones se autodestruyen o se suicidan, y ya directamente nos a meter en campos de concentración, o nos van a diseccionar o nos van a poner escarapelas amarillas con la forma de la estrella de David en una cuarta fase. Los arcontes tienen la misión de monetizar nuestros sueños, para ver quién tiene un pasado de descendiente de estos ángeles caídos. Buscan ese linaje de sangre de los humanos que se juntaron con los ángeles caídos, mientras modifican nuestro ADN. El control mental está siendo usado de manera activa por entidades extraterrestres al mismo nivel que su capacidad para manipular la mente humana, que son usados para domesticar a seres humanos para sus propios objetivos. Los grupos de dominación mundial están interrelacionados con los grupos de control de los extraterrestres.
Los Illuminati, Blivergers, el Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Trilateral, CIA, FBI, NSA, RO, los militares, Reserva Federal de Estados Unidos y otros grupos tienen áreas dentro de las cuales se está conspirando para dominar el mundo bajo un sistema de dominación masivo. Este sistema está en concomitancia con la deshumanización del ser humano y el concepto de un mundo. La sociedad se mantiene en un estado estático de caos, fomentado por actividades egocéntricas que se centran en aumentar las sensaciones, que existe un sistema que proporciona seguridad y poder. Los seres subespaciales, según Brown, se animaron a sí mismos a través de los grises y los convirtieron en una mentalidad de autocomplacencia, lo que a su vez condujo al impulso dentro de los grises por la gratificación inmediata a expensas de su futuro y los recursos de su mundo. ¿Suena familiar? Una vez que su mundo se convirtió en una ruina radiactiva contaminada que amenazaba su supervivencia genética, los seres subespaciales bajo el mando de su líder ofrecieron una solución. Todo lo que los grises tenían que hacer para sobrevivir era renunciar a todos los derechos y emociones individuales, y someterse a una mente colectiva que controlaría todos los aspectos de la cultura de los grises, por su propio bien por supuesto, les dijeron, con la excusa de que la individualidad era la raíz del problema. El colectivo subespacial llevó las cosas al extremo opuesto e insistió en que una mente colectiva absoluta era la respuesta. La nanotecnología es una de las tecnologías más importantes de hoy y del futuro. Probablemente esté leyendo estas líneas en un dispositivo con un chip semiconductor cuyos componentes tienen un tamaño de solo unos pocos nanómetros, más o menos el tamaño de 3 hebras de ADN colocadas una al lado de la otra. A esta escala de tamaño, uno se encuentra con nuevos dominios y nueva física que no se dan a ninguna otra escala de tamaño. El campo cuántico que actúa paradójicamente. Luego está la sustancia negra. Materia programada en la nanoescala, un aceite negro inteligente que puede apoderarse del hombre y de la materia. ¿Es un fenómeno espiritual o tecnológico? ¿Qué significa y de dónde viene? ¿Está vivo? ¿Y desempeña un papel en el actual proceso de transformación de la humanidad? El progreso tecnológico en nuestro mundo no es un desarrollo orgánico. Es un producto del poder concentrado y está controlado por una mano invisible, tiene un objetivo final y un propósito, y suele ser diferente de lo que parece a primera vista. Veremos los nanofabricantes y la materia programable, discutiremos el escenario del apocalipsis griego y veremos la fascinante historia que hay detrás de una operación secreta en la Guerra de las Malvinas. Veremos cómo el Black Goo es el pegamento que mantiene unidos todos los fenómenos paranormales y que Hollywood siempre ha estado lleno de simbolismo de Black Goo. Aprenderemos la verdadera agenda detrás de los chemtrails y qué son los morgelions. Veremos qué tiene que ver todo esto con las vacunas y el 5G, 7G, el proceso de transmutación alquímica se nos presentará bajo una nueva luz y veremos la verdad detrás de los extraterrestres grises. ¿De dónde vienen y qué tiene que ver todo con ese misterioso líquido negro, la sustancia viscosa negra? El primer trago de la copa de la ciencia natural hace que uno sea ateo, pero en el fondo de la copa espera a Dios. Werner Heisenberg. Algo va a ocurrir en los próximos 40 años que cambiará las cosas en ese sentido, probablemente más que nada desde que salimos de las cuevas. James Burke tiene una visión del futuro, cree que a mediados de este siglo, quizá ya en 2042, nuestro mundo estará determinado por un nuevo dispositivo, la nanofabricación. Estas diminutas fábricas serán inicialmente grandes, como los primeros ordenadores, pero pronto se podrá comprar una que quepa en un escritorio. Se introducen unas cuantas materias primas, tal vez agua, aire, suciedad y, si es necesario, unos cuantos polvos de elementos raros y la nanofabricación se pone a trabajar, alimentada por paneles fotovoltaicos flexibles que envuelven tu casa, descompone las moléculas de las materias primas y las manipula a nivel atómico para crear lo que quieras. Come. Un nuevo portátil. Una copia del álbum debut de Kate Bush de Kick Inside, cualquier cosa, siempre que puedas darle tanto la materia prima como el plano para crearla. Eso suena a ciencia ficción, aunque menos que antes con la llegada de las impresoras 3D en los últimos años. Burke, que presentaba el programa de la BBC Tomorrow's World, en el que presentaba a la audiencia todo tipo de tecnologías, tiene décadas de experiencia en predicciones tecnológicas. No es el único que ve la nanofábrica como la tecnología que cambiará el mundo para siempre. Eric Drexler, considerado por muchos el padre de la nanotecnología, escribió en los años 90 sobre los ensambladores moleculares, hipotéticas máquinas capaces de manipular la materia y construir moléculas a nivel nanométrico, órdenes de magnitud de una milmillonésima parte de un metro.
Richard Feynman, el famoso físico inspirador y excéntrico que tocaba el bongo, dio la conferencia que inspiró a Drexler en 1959, la conferencia de Feynman, titulada Plenty of Room at the Bottom, especulaba sobre un mundo en el que sería posible mover átomos individuales. Esto se considera más difícil que la fabricación molecular, que implica la manipulación de trozos de materia un poco más grandes, pero hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar que tales máquinas violen las leyes de la física. Véalo aquí. En los últimos años se ha avanzado hacia este objetivo. Es posible que avancemos más rápido imitando los procesos de la biología, donde las células individuales, optimizadas por miles de millones de años de evolución, manipulan rutinariamente sustancias químicas y moléculas para mantenernos vivos. Pero el sueño del nanofabricante aún no ha muerto, lo que es quizá más sorprendente que la idea de tener un dispositivo así, algo que puede crear lo que se quiera, son las posibles consecuencias que podría tener para la sociedad. De repente, todo lo que se necesita es luz y materias primas, el hambre ya no será un problema. Porque, ¿qué es realmente la comida? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, nada que no se pueda encontrar con un poco de tierra, un poco de aire y quizás un poco de biomasa para aumentar la eficiencia. Del mismo modo, no hay que preocuparse por no tener medicamentos mientras se tenga la receta y un nanofabricador. Al fin y al cabo, los mismos elementos que he enumerado anteriormente podrían utilizarse con la misma facilidad para fabricar insulina, paracetamol y, probablemente, los mejores medicamentos del futuro. Lo que Internet ha hecho por la información, compartirla, transmitirla y duplicarla con facilidad y de forma instantánea, el nanofabricador lo haría por los objetos físicos. La energía estará disponible en abundancia a partir del sol. Su máquina santa podrá generar nuevos paneles solares y baterías para aprovechar y almacenar esa energía siempre que se necesite. De repente, solo 3 bienes tienen valor: las materias primas para el nanofabricador, muchas de las cuales, dependiendo de lo que se quiera hacer, abundan en el mundo que nos rodea; los propios nanofabricadores, a menos que puedan autorreplicarse, en cuyo caso están a una simple conversión de las materias primas; y, por último, los diseños de las cosas que se quieren hacer. La empresa tecnológica danesa Atlant ya está desarrollando el primer prototipo de nanofabricador. Atlant es un término antiguo para referirse a la Atlántida. Y, por supuesto, el logotipo de la empresa es una pirámide tuerta, la huella de Lucifer. En un mundo en el que las posesiones materiales son abundantes para todos, ¿habrá alguien que vea la necesidad de acaparar estos planos? ¿Qué significa beneficio en un mundo en el que se puede producir todo lo que se quiera? Como dice Burke, esto destruirá el actual sistema social, económico y político porque carecerá de sentido. Cada institución, cada sistema de valores, cada aspecto de nuestras vidas ha sido determinado por la escasez. El problema de distribuir una cantidad finita de cosas. No habrá necesidad de ninguna de las instituciones sociales. En otras palabras, si alguna vez se construyen nanofábricas, los sistemas y la estructura del mundo tal y como lo conocemos se construyeron para resolver un problema que luego ya no existirá. En cierto modo, especular sobre un mundo tan alejado del nuestro me recuerda la advertencia de Eliezer Yudkowsky de no intentar adivinar qué podría hacer una IA superinteligente con la raza humana. Estamos limitados a ver las cosas en nuestros propios términos. Podríamos ver a un ratón como algo bajo en la escala de inteligencia y a Einstein como el extremo superior, pero la superinteligencia se sale de la escala. No tiene sentido compararla con nada de lo que conocemos, porque es de un tipo diferente. Del mismo modo, un mundo así sería diferente del mundo en el que vivimos hoy. También nosotros seremos diferentes en cuanto al tipo, más liberados que nunca del instinto de supervivencia, la gran lucha de la humanidad, al menos eso es lo que se promete. Porque en ninguna parte está escrito que esta tecnología estará a libre disposición de todos y no se utilizará para controlar a las masas. Ningún intento humano de medición puede comprender lo que hay dentro de este agujero negro, la singularidad física. Del mismo modo, ningún intento humano de pronóstico puede comprender realmente cómo será el futuro tras el velo de esta singularidad tecnológica, ¿o sí? Materia programable Lucifer. La representación física dinámica, DPR, describe un subámbito de investigación de la nanotecnología en convergencia con la robótica, así como el proceso de organizar dinámicamente partículas materiales inteligentes en macrocuerpos reales de cualquier forma programable. También se conoce como materia programable. El grupo de investigación Claytronics es líder en el campo de la realidad sintética, pertenece a la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, fundada por la elitista familia Carnegie.
La claytrónica es un concepto abstracto del futuro que combina la robótica a escala nanométrica y la informática para crear ordenadores individuales a escala nanométrica llamados átomos de arcilla o catomas que pueden interactuar entre sí para formar objetos tangibles en 3D con los que un usuario puede interactuar. En resumen, creando átomos artificiales de Claytronic, se puede crear cualquier objeto 3D e interactuar con él como si estuviera hecho de arcilla en alemán. Hay cualquier material que puede cambiar de forma. En el artículo inferior de la CNN de 2009, Intel muestra cómo podría ser esto en el futuro, por lo que probablemente hace tiempo que es posible en los programas de Black Budget. A diferencia del nanofabricador, se trata de un tipo de limo/arcilla inteligente que se autoforma en objetos mediante una señal externa según la programación. Las aplicaciones de esto son infinitas. Se puede fabricar cualquier objeto que se desee, los personajes de los videojuegos podrían salir de tu televisor, serían posibles las prótesis personalizadas, podrías hacer aparecer una copia táctil de ti mismo al destinatario de la llamada cuando la hagas, podrías construir ciudades enteras con él, y mucho más. Las posibilidades para la industria del entretenimiento son enormes, pero, en teoría, una vez que la claytrónica tenga el tamaño de los átomos, se podría crear un mundo material completamente sintético, si se dispone de suficientes materiales, algo poco probable. Otra forma de arcilla digital es la mesa 3D que cambia de forma, presentada por Sean Folmer en una charla TED en el CERN. Con ella, podemos hacer que los objetos digitales aparezcan instantáneamente en 3D delante de nosotros y que las personas puedan colaborar físicamente en proyectos a cualquier distancia. Como si estuviera hecha para la era de la oficina en casa. El nombre de Claytronics no es casual, ¿dónde más hemos oído la palabra arcilla en relación con nuestra realidad creada? Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano, Isaías 64:8. He aquí que soy hacia Dios como tú. También yo fui arrancado de un pedazo de barro, Job 33:6. Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para responder a Dios? Dirá lo que se moldea a su moldeador. ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Romanos 9:20-21. El término arcilla se utiliza siempre en la Biblia inglesa, en relación con la materia creada/formada por Dios, especialmente con la creación del hombre. Hay un montón de otros versículos bíblicos, y que se haya utilizado exactamente el término Claytronics es una alusión de la Cábala a esta verdad. La Biblia también advierte que los humanos/materia se mezclarán con la tecnología. En el libro de Daniel se profetiza que la semilla humana, ADN, se mezclará con el hierro, tecnología. Pero que hayas visto el hierro mezclado con el barro significa que, aunque se mezclarán con la semilla del hombre, no se adherirán entre sí, como el hierro no se mezcla con el barro, Daniel 2:43. Con Claytronics, su arcilla, Lucifer quiere crear el mundo a su imagen y sobreescribir la creación de Yahvé. Al final de este desarrollo tecnológico está la síntesis de la realidad. Y, por supuesto, la programación predictiva de Hollywood en materia programable ha ido a toda velocidad durante años. Desde el robot que cambia de forma T-1000 en Terminator, a Star Trek, Transformers, a la película de Disney Big Hero 6, y probablemente más. Por favor, véalas todas rápidamente. Al igual que el T-1000 de Terminator, ahora existe, gracias a los científicos británicos, un metal líquido que cambia de forma programable. Will McCarthy es un escritor estadounidense de ciencia ficción que escribió varios libros de no ficción sobre el tema de la materia programable. Su libro de 2003 Hacking Matter trata de lo siguiente: la materia programable probablemente no sea la próxima revolución tecnológica, quizá ni siquiera la siguiente, pero está llegando, y cuando lo haga cambiará nuestras vidas más que cualquier otro invento. Imagínese que usted mismo pudiera programar la materia. Con un clic del ratón, cambiarla de dura a blanda, de papel a piedra, de fluorescente a superreflectante a invisible, con el apoyo de empresas como Levi Strauss, IBM y el Ministerio de Defensa. Los físicos del estado sólido están desarrollando actualmente conjuntos de componentes microscópicos, llamados puntos cuánticos, en laboratorios del MIT, Harvard, Sun Microsystems y otros lugares. Pueden configurarse electrónicamente para imitar las propiedades de cualquier átomo conocido y luego alterarse tan rápidamente como una señal eléctrica para conservar las propiedades de otro átomo.
Pronto no solo será posible incorporar a la materia sólida propiedades no naturales como el magnetismo variable, los sabores programables o los enlaces químicos exóticos, sino también cambiar estas propiedades a voluntad. Interesante. Por lo tanto, los puntos cuánticos del parche de vacunación son también un componente crucial de la materia programable. Ya ves que esta materia programable actúa sobre los mecanismos más básicos de la materia. El nanoensamblador y el escenario del apocalipsis gris. Kim Eric Drexler es un ingeniero estadounidense, pionero y visionario de la nanotecnología molecular. Científico del MIT, fue el primero en obtener un doctorado en nanotecnología molecular en 1992, y fue el primero en exponer la idea del llamado ensamblador en su libro Engines of Creation, 1986, en nanotecnología molecular, un ensamblador, también ensamblador molecular, es un hipotético robot a pequeña escala, nanobot, que manipula átomos y moléculas individuales. Podría utilizarse para crear estructuras moleculares que no se dan en la naturaleza. Los ensambladores pueden programarse y se autorreplican, por lo que se reproducen de forma muy parecida a los ensambladores de la naturaleza, bacterias y protozoos, cuya programación está determinada por los genes. Un ensamblador puede hacer copias completas de sí mismo con los planos correctos y con la aportación adecuada de materias primas y energía. Cuando estas copias han fabricado más y su número ha crecido exponencialmente durante un tiempo determinado, se reprograman para fabricar otro producto. El ensamblador está hecho preferentemente de carbono en su forma de diamante. Drexler fue también el primero en describir un hipotético escenario del fin del mundo creado por nanoensambladores autorreplicantes en su obra magna Engines of Creation. De Graigo escenario, en alemán, Grauer Schlein. Este escenario describe el crecimiento incontrolable de nanoensambladores autorreplicantes programados para producir nuevos nanoensambladores a partir de materia orgánica, que luego siguen el mismo procedimiento ad infinitum. Así, el número de nanoensambladores microscópicos crece exponencialmente y, al cabo de poco tiempo, estos nanorobots con forma de termita han destruido por completo y para siempre toda la biomasa del mundo. La Tierra, las plantas, los animales, los seres humanos, en menos de 10 horas, uno solo habría crecido hasta alcanzar los 68.000 millones, en menos de un día pesarían 1 tonelada y en menos de 2 días se habrían tragado toda la masa de la Tierra. Cada átomo se transformó en un nanobot. No habría posibilidad de detener este proceso de ecofagia ni de escapar, sería el fin definitivo para todo y para todos. Lo que al principio parece ciencia ficción, en realidad se toma muy en serio. Aunque Drexler se distanció de su hipótesis años después, porque en su opinión era posible pero poco probable y la paranoia resultante era perjudicial para su campo de investigación, el Forsyth Institute que fundó aboga por la incorporación de controles en las máquinas moleculares. Estos controles serían capaces de prevenir cualquier mal uso intencionado de la nanotecnología y evitar así el escenario de Graigo. Incluso el príncipe Carlos pidió en 2004 a la Royal Society que elaborara un informe detallado sobre los peligros de la nanotecnología y un posible escenario de Graigo. Sin embargo, en aquel momento la Royal Society llegó a la conclusión de que la tecnología estaba todavía demasiado lejos en el futuro como para evaluar de forma concluyente los posibles peligros, pero han pasado 17 años desde entonces, la tecnología está aquí y sigue sin estar regulada. El Center for Responsible Nanotechnology también advierte contra el escenario Graigo y asume que no puede ocurrir por accidente, sino que tendría que estar específicamente planificado. Sin embargo, son más probables y más amenazantes otros usos de las nanotecnologías como armas, y el consiguiente nanoterrorismo y armamento de nanoarmas. La fabricación molecular abre la posibilidad de crear armas terriblemente eficaces. Como ejemplo, el insecto más pequeño tiene un tamaño de unos 200 micrómetros. Esto proporciona una estimación de tamaño plausible para un arma antipersonal fabricada nanotecnológicamente, capaz de buscar e inyectar veneno en humanos desprotegidos. La dosis letal de toxina botulínica para los seres humanos es de unos 100 nanogramos, es decir, 1/100ª parte del volumen del arma. Hasta 50.000 millones de dispositivos portadores de toxina teóricamente suficientes para matar a todos los seres humanos de la Tierra podrían meterse en una sola maleta. Las armas de todos los tamaños serían mucho más potentes y sus balas podrían ser autoguiadas. Los equipos aeroespaciales serían mucho más ligeros y potentes, estarían construidos con un mínimo o ningún metal y serían mucho más difíciles de detectar en los radares. Los ordenadores integrados permitirían la activación remota de cualquier arma, y una fuente de alimentación más compacta permitiría una robótica muy mejorada. Estas ideas apenas rozan la superficie de lo que es posible.
En un sitio web que defiende el transhumanismo hay una larga lista de terminologías transhumanistas junto con sus explicaciones. Curiosamente, hay varios términos Go para diferentes usos de los nanobots ensambladores. Además del escenario Grey Go ya descrito, existen los siguientes escenarios Go, Green Go, nanomáquinas u organismos de bioingeniería utilizados para el control de la población humana, ya sea por los gobiernos o por grupos ecoterroristas. Lo más probable es que funcionen esterilizando a la gente a través de infecciones por lo demás inofensivas. Nick Szabo, un informático que se cree que ha participado en el desarrollo de Bitcoin, escribió un ensayo en 1993 sobre el escenario de Green Go. Describe que es posible modificar los virus para matar o hacer infértiles solo a los humanos o a un determinado grupo de humanos. Algo similar ya se hace para exterminar a ciertas especies animales y sería una forma humana de tratar el supuesto problema de superpoblación. Red Go juega con esto y se refiere a una nanotecnología liberada deliberadamente para matar a mucha gente de forma gratuita, a diferencia de la liberación accidental. Grey Go. Blue Go. Nanomáquinas utilizadas para protegerse de la plaga gris y otras nanomáquinas destructivas, posiblemente incluso para la aplicación de la ley, nanarquía. Según la entrada del jargón file, a veces se utiliza para referirse a cualquier forma de nanotecnología benigna en el medio ambiente. Luego están las menos serias sobre la viscosidad. Durante la singularidad, solo los no transhumanistas son asesinados por las nanomáquinas, y la viscosidad rosa. La viscosidad rosa se refiere a los simios del Antiguo Testamento que ven su propósito como ser fértiles y reproducirse para llenar el cosmos con muchos más simios de este tipo que no han sido alterados. Sin embargo, esto último me recuerda a Los Cazafantasmas 2, una película sobre un limo rosa paranormal que se extiende por Nueva York y se alimenta de las emociones humanas negativas, ¿verdad a simple vista? Así que los nanoensambladores autorreplicantes y programables podrían haber existido desde hace mucho tiempo, y hace tiempo que se muestran en la ficción. Pero en realidad siempre se muestran en negro. La cábala, la mano invisible detrás de la comunidad científica y la industria del entretenimiento, utiliza las obras de ficción para alimentar a las masas con ideas que sirven a su agenda y para dar a sus planes un escudo de negación. Echemos un vistazo a la sustancia viscosa más importante en la realidad y en la ficción: la sustancia viscosa negra. El pasado ha demostrado una y otra vez que en los laboratorios de la comunidad de inteligencia se realizan experimentos monstruosos e inimaginables. Probablemente incluso en este mismo momento, las agencias de inteligencia y los militares atesoran enormes cantidades de ventajas científicas, disponen de una enorme financiación que pondría verde de envidia a cualquier científico del sector público y, al mismo tiempo, casi todos los proyectos están sujetos a acuerdos de confidencialidad. Nosotros no somos más que pequeños y reemplazables civiles que, si vimos algo que no debíamos, podemos ser eliminados sin pestañear. Y si has visto algo difícil de explicar, como una tecnología sobrenatural o un ser sobrenatural, ¿cómo lo sacas a la luz sin que se burlen de ti? Es extremadamente difícil en un mundo en el que tenemos numerosas películas de ciencia ficción y que también es una parte importante de su existencia. Digamos que incluso se conoce el laboratorio donde se desarrolla esto y se intenta sacar a la criatura y presentarla al público. ¿Quién te va a creer? Citando un fantástico pasaje de la serie de Netflix Stranger Things, la protagonista, Nancy, ha encontrado un laboratorio secreto del gobierno e incluso una grabación de audio que demuestra la complicidad de un alto cargo en un impactante experimento. Entonces, ¿existe este Black Go? ¿Esta masa negra, viva y líquida que consiste en nanobots programados? ¿O está hecha de otra cosa? Hay una persona que realmente afirma haber visto contenedores completos de la misma. Es un veterano británico de la Guerra de las Malvinas de 1982. En una conferencia sobre la caca negra en este punto se refiere a Alec Newald, un ingeniero neozelandés que se dice que fue abducido por el azul en 1989. Newald afirma haber aprendido de sus secuestradores que la sustancia viscosa negra fue dejada una vez en la Tierra por un grupo malévolo. Aquí están hablando en el contexto de alienígenas de planetas extraterrestres, pero aquí estamos hablando de los ángeles caídos vigilantes, son seres de una dimensión superior que observan y controlan nuestra dimensión. Se suponía que la sustancia les permitiría terraformar la Tierra con solo pulsar un botón. El desencadenante sería una señal transmitida. En el caso de que los Edge malvados fueran expulsados por una raza distinta a la de la Tierra, podrían hacer el planeta inhabitable para los potenciales conquistadores mediante el proceso de terraformación.
Entonces, Griffin está describiendo aquí el plan de contingencia de los ángeles caídos en caso de que se produzca una intervención divina. ¿O hay algo más detrás? Según Newald, los extraterrestres azules entendieron la sustancia negra como una amenaza planetaria y trataron de hacerla inofensiva. Newald habla de desingeniería. Habrían elegido la región de las Malvinas para sus experimentos porque la sustancia se procesa mejor a temperaturas frías y se multiplicaría explosivamente en un entorno más cálido. Alec Newald ha registrado la historia completa de su abducción en su libro Coevolution, se subtitula La verdadera historia de un hombre abducido a una civilización extraterrestre durante 10 días y se reeditó en 2011, ya que Newald fue reactivado por sueños visionarios. Se puede decir que el neozelandés es uno de los protagonistas de nuestra historia, ya que el término aceite inteligente o consciente parece remontarse a él. Según sus narraciones, la plaga negra parece un ser espiritual y al mismo tiempo tecnológico que adquiere el control de los humanos e invade sus cuerpos y conciencias. De todas las declaraciones que he encontrado, ella es una de las pocas que contempla el tema desde un punto de vista espiritual, en lugar de la narrativa de IA avanzada de galaxias alienígenas. En una ocasión, Rachel utiliza el término humo negro como sinónimo de plaga negra y habla de un sueño en el que podía ver a toda la Tierra siendo engullida por esta materia y dice que esto sucederá pronto y que estamos cerca del final. Esto me recuerda mucho al sueño profético que tuve en octubre de 2019, donde salía humo negro del suelo de una zona boscosa y montañosa. Esto cubrió el mundo en un tiempo muy corto y cada persona que entró en contacto con él se convirtió en poseído por algo y se volvió completamente loco de miedo, similar a como ella describe el Black Goo. Lo conté aquí en la agenda del CERN. El hecho de que haya encontrado el testimonio de Rachel y que relate cosas muy similares me confirma aún más que esto no pudo ser un sueño normal. Pero Rachel no es la única que habla de ojos negros. De hecho, la leyenda urbana de los niños de ojos negros existe desde hace muchos años, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Este mito habla de humanoides en forma de niños o adolescentes de entre 6 y 16 años que aparentemente parecen personas normales al principio, pero que destacan por sus ojos completamente negros. Siempre se afirma que tocan el timbre de casas seleccionadas al azar por la noche y piden al sorprendido propietario que les deje entrar. La mayoría de las veces utilizan un pretexto fácil de seguir. Tenían que hacer una llamada telefónica urgente o ir al baño. La víctima, que suele estar sola en casa, empieza a sospechar a más tardar cuando se fija en los ojos completamente negros del visitante. También se informa de un color de piel extrañamente pálido. Cuando el propietario de la casa intenta expulsar al niño o los niños, estos se comportan a veces de forma molesta. A pesar de las expresiones de cortesía, se niegan a marcharse e intentan de diversas formas, a menudo retóricamente hábiles, persuadir al propietario de la casa para que deje entrar a los niños después de todo o para que les dé más cobijo. Al final, se marchaban voluntariamente y, cuando la víctima los buscaba en la calle, a menudo veía cómo los niños se desvanecían literalmente ante sus ojos. Existe una conexión entre la actual campaña de vacunación más grande de la historia de la humanidad, la Goo Negra, y la hipótesis del despertar negro de Rush Dizdar, de la que he informado anteriormente. No lo sé, pero esto me recuerda enormemente a la película A White Further Instructions. Pienso que en esta película nos muestran a esta plaga negra con la llegada del anticristo. El título de la película es A White Further Instructions. Después de su exitoso recorrido por distintos festivales de cine, como el Festival de Sitges, A White Further Instructions llegó a España gracias a Dark, canal de televisión dedicado en exclusiva al cine de terror. Este largometraje dirigido por John Kevorkian, de Disappeared, cuenta la historia de una familia que, al despertarse el día de Navidad, descubre que su casa está cubierta por una viscosa sustancia negra y no pueden salir ni comunicarse con el exterior. Esta gente sabe muy bien que la hiperinflación está llamando a la puerta y sus miles de millones no valdrán nada. Quieren poner sus ovejas en seco de antemano y luego hacer una salida para conseguir buenos asientos en el búnker para el espectáculo del caos que se avecina. Admito que todo el tema de la nanotecnología, las ondas milimétricas y los ataques demoníacos puede ser muy complicado de entender y no soy inmune a ellos. Pero no debemos olvidar nunca que hay alguien que siempre vela por nosotros. En última instancia, se trata de una guerra espiritual que dura un montón de años. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.